Evangelio de hoy, 2 de agosto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 13, versículos 54 a 58. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿De dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros, por su falta de fe. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Así dice el Señor. La lectura del profeta Jeremías nos narra una situación trágica en la vida del profeta como consecuencia de su anuncio profético. Este relato nos revela cómo Jeremías debe afrontar el peligro cuando se trata de anunciar la palabra del Señor. También nos habla de una creencia del pueblo de Israel con respecto al templo y su presencia en Jerusalén, considerándolo garantía de permanencia de la nación. El hecho tiene lugar en los primeros años del reinado del rey Joaquín, 609 a 598. Dios ordena a Jeremías subir al atrio del templo para hablar a las gentes de las ciudades de Judá, allí reunidas. El contenido de su discurso está condicionado por la conducta que Dios observa en su pueblo: infidelidad, falso culto, de idolatría. De ahí, que el Señor espera de los israelitas que escuchen al profeta y que se conviertan de su mala conducta. Estas palabras de invitación a la penitencia resultan un lugar común reiterado en la literatura profética. Dios siempre espera en el ser humano hasta el punto de estar siempre dispuesto a practicar la misericordia. Obedecer al Señor y cumplir su ley llevará al perdón, mientras que el apartarse de ella conducirá a la ruina total del templo de Jerusalén, como ocurrió con el templo de Silo en la época de los jueces. La reacción de los profetas, sacerdotes y del pueblo que han escuchado al profeta no se deja esperar, y declaran a Jeremías reo de muerte. Aquí se están confrontando dos concepciones sobre el templo: la que tenían los sacerdotes, como lugar sacrosanto, y en consecuencia hablar contra él era blasfemia. Y la concepción que vincula al templo con las exigencias éticas, de la conducta del pueblo depende la permanencia del templo. El grupo que condena a Jeremías aboga por la santidad del templo, una santidad que no compromete a nada. Mientras que la denuncia profética desvela que Dios lo que quiere es la conversión a Él y a su palabra de cada persona. ¿De dónde saca todo eso? En el Evangelio de hoy, Jesús ha terminado su discurso de parábolas y, dejando la orilla del mar, 13, versículos 1 a 2, se traslada a su pueblo, y comienza a enseñar en la sinagoga, centro de la vida israelita, como si quisiera iniciar una nueva etapa de su camino mesiánico. Mateo es la primera vez que cuenta que Jesús se dirige a Nazaret, y es la última en la que éste aparece públicamente en una sinagoga. La escena del profeta rechazado en su propia patria comienza a esbozar la serie de oposiciones y hostilidades que se avecinan. Los paisanos de Jesús muestran desde el principio una serie de actitudes que van desde la admiración hasta el escepticismo con respecto a su persona. Las 5 preguntas con las que se cuestionan presuponen ya las respuestas. El de dónde de la primera y de la quinta pregunta no expresa solo el desconocimiento, sino también la incredulidad de las personas, su falta de fe. Ellos, remitiendo a la procedencia de Jesús, presumiendo conocer a sus familiares, no se están preguntando realmente por la identidad de Jesús, y no quieren ir más allá para descubrir quién es Él. La sabiduría de Jesús y sus milagros podrían ofrecer una buena razón para seguir indagando, pero esto no tiene lugar.
El comportamiento de la gente de Nazaret respecto a Jesús se basa en su incredulidad. 13, versículo 58. Es verdad que esta falta de fe no puede impedir la actividad del Maestro, pero sí limitarla, de modo que él no pudo realizar allí muchos milagros. Con la expresión un profeta solo es despreciado en su tierra, 13, versículo 57b, Jesús evita toda discusión con sus paisanos, pues estos están seguros de conocer todas las respuestas. Esta postura de los habitantes de Nazaret está en clara oposición con la de los discípulos, que quieren comprender todo lo que Jesús les enseña. Con la contraposición entre los discípulos que comprenden, 13, versículo 51, y la gente incrédula de Nazaret, 13, versículo 58. Mateo acentúa el fuerte contraste entre las diferentes opiniones y actitudes respecto a Jesús y a sus obras. Sus paisanos pasan de la admiración al rechazo, su presencia y sus palabras les arranca de su tranquilidad cotidiana, llevándolos a un cambio, a una transformación interior y exterior que ellos no están dispuestos a dar. La gente de Nazaret no quiere reconocer a Jesús como Mesías de Dios, no creen en él, y le dejan que se marche de su ciudad. ¿Dejamos que Jesús se marche de nuestro lado? Recordar este día a la beata Juana de Asa, madre de Santo Domingo, nos habla de sueños, de inspiraciones, de creatividad, de fiesta, de llegar a lo profundo, al misterio de Dios que nos muestra en su Hijo, para llevarnos a Él. Amén.